Entonces leeremos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, página 322. Este equipo es compuesto de los bolsillos de los relojes, de las sortijas de oro y de las cruces de plata, cosechadas en el tiempo de vendimia en los surcos llenos de cadáveres, no formaban un total muy elevado, y no había hecho adelantar mucho el vivandero convertido en bodegonero. Thénardier tenía en el gesto un no sé qué de rectilíneo, que cuando juraba recordaba el cuartel, y cuando hacía la señal de la cruz recordaba el seminario. Charlaba mucho y se creía un sabio. Sin embargo, el maestro de escuela había observado que cometía errores gramaticales. Formaba la cuenta del gasto de los viajeros con superioridad, pero los ojos ejercitados hallaban algunas veces en ellas faltas de ortografía. Era taimado, glotón, perezoso y hábil. No desdeñaba a sus criadas, por lo cual su mujer no las tenía. Esta giganta era celosa. Le parecía que aquel hombrecillo delgado y amarillento debía ser objeto de la codicia universal. Además de todo esto, Thénardier, hombre de astucia y de equilibrio, era un bribón del género templado. Esta especie es la peor porque tiene mucho de hipócrita. Esto no quiere decir que Thénardier no fuese en ocasiones capaz de encolerizarse tanto, a lo menos como su mujer. Pero esto era muy raro, y en aquellos momentos, como odiaba a todo el género humano, como tenía en su profunda dosis de odio, como era de los que se vengan perpetuamente de los que atribuyen la culpa de cuando cae sobre ellos, a cuanto tienen delante de sí, y de los que están siempre prontos a arrojar sobre el primero que llega como legítimo agravio el total de las decepciones, bancarrotas y calamidades de su vida. Y como toda es levadura, se subleva en él y la hervía en la boca y en los ojos. En esos momentos decimos, estaba espantoso. Desgraciado el que entonces pasaba la cansa de su furor. Además de todas sus cualidades, tenía Thénardier a la de ser atento y penetrante, silencioso o charlatán, según la ocasión, y siempre con una inteligencia elevada. Tenía algo de la mirada de los marinos acostumbrados a guiñar los ojos en los anteojos de larga vista. Thénardier era un hombre de estado. Cualquier recién venido que entraba en el bodegón decía al ver a la mujer de Thénardier, esa es el ama de la casa. Error, no era ni un el ama. El amo y el ama era el marido. Ella hacía, él creaba. Dirigía todo por una especie de acción magnética invisible y continua. Una palabra le bastaba, algunas veces una señal, y la mastodonte obedecía. Thénardier era para su mujer, sin que ella pudiera explicarle la causa, una especie de ser particular y soberano. Tenía las virtudes de su modo de ser. En la vida hubiese ella disentido en un detalle del señor Thénardier, hipótesis por lo demás inadmisible, si hubiese quitado la razón a su marido públicamente en ninguna cosa del mundo. Jamás habría cometido delante de extraños esa falta con tanta frecuencia hacen las mujeres, y que en lenguaje parlamentario se llama dejar descubierta la corona. Aunque su conformidad
Aunque su conformidad y mutuo acuerdo no tuviese por resultado sino el mal, había cierta montaña de ruido y de carne se movía bajo el dedo meñique de aquel frágil déspota. Visto ese matrimonio por su lado mezquino y grosero, se verificaba en el gran fenómeno universal de la adoración de la materia por el espíritu, porque ciertas fealdades tienen su razón de ser en las profundidades mismas de la belleza eterna. En Thénardier había algo de lo desconocido, de aquel imperio absoluto de este hombre sobre su mujer. En ciertos momentos le veía esta como una luz encendida, en otros la tenía como una garra de una fiera. Esta mujer era una criatura formidable que lo amaba más que a sus hijas y no temía más que a su marido. Era madre porque era mamífera. Por lo demás, su maternidad no pasaba de sus hijas y, como se verá más adelante, no se extendía a los varones. Él, el hombre, no tenía más que un pensamiento: enriquecerse, y no lo conseguía. A su gran talento le faltaba un teatro digno. Thénardier se arruinaba en Montfermil, si es posible arruinarse a cero. Y sin embargo, este perdido hubiera llegado a ser millonario en Suiza o en los Pirineos. Mas el posadero tiene que vivir allí donde la suerte le pone. Entiéndase que la palabra posadero se emplea aquí en el sentido limitado y no se refiere a la clase entera. En el mismo año de 1823, Thénardier se hallaba empeñado en unos 1.500 francos de deudas de pago urgente, lo cual lo ponían en cuidado. Cualquiera que fuese para con él la injusticia tenaz del destino, era uno de los hombres que mejor comprendían con más profundidad y del modo más moderno esas cosas, en que es una virtud en los pueblos bárbaros y una mercancía en los civilizados: la hospitalidad. Por lo demás, era un gran cazador furtivo y en toda parte se le citaba por su acertada puntería. Tenía cierta risa fría y pacífica, que era particularmente peligrosa. Algunas veces brotaban de él a modo de relámpagos sus teorías de mesonero. Tenía aforismos profesionales que procuraba imbuir en el ánimo de su mujer. El deber del mesonero, le decía un día violentamente y en voz baja, es vender al primero que viene: guisado, reposo, luz, fuego, sábanas sucias, criada, pulgas y sonrisas. Detener a los caminantes, vaciar los bolsillos pequeños y aligerar honradamente a los grandes. Acoger con respeto a las familias que viajan, estafar al hombre, desplumar a la mujer, desollar al niño, poner en la cuenta la ventana abierta y la ventana cerrada, el rincón de la chimenea, el sillón, la silla, el taburete, el escabel, el lecho de plumas y el colchón y el haz de paja. Saber cuándo se usa el espejo con cuando, cuando se usa cuando se usa el espejo con la sombra del que se mira en él, y reducir la tarifa, y con 500.000 diablos hace que el viajero lo pague todo, hasta las moscas que su perro se come. Este hombre y esta mujer eran la astucia y la rabia casados. Parece repugnante y terrible.
pareja repugnante y terrible. Mientras el marido reflexionaba y combinaba, la mujer no pensaba en los acreedores ausentes, ni se inquietaba por lo pasado ni por lo venir, viviendo solo y exclusivamente para el presente. Tales eran estos dos seres. Cosette se hallaba en ellos sufriendo su doble presión, como una criatura que viese a la vez triturada por una piedra de molino y hecha trizas por unas tenazas. El hombre y la mujer tenían cada uno un modo diferente de martirizar. Si Cosette se veía molida a golpes, era cosa de la mujer. Si iba descalza en el invierno, era cosa del marido. Cosette subía, bajaba, lavaba, cepillaba, frotaba, barría, caminaba, sudaba, cargaba con las cosas más pesadas. Enferma y débil, se ocupaba en los trabajos más duros. No había piedad para ella. Tenía un ama feroz y un amo venenoso. El bodegón de Thénardier era como una tela de araña en donde Cosette estaba cogida y temblaba. Era ideal de la opresión El ideal de la opresión se veía realizado en esta domesticidad siniestra. Era una cosa parecida a la mosca sirviendo a las arañas. La pobre niña sufría y callaba. ¿Qué pasa en el alma de esos seres que acaban de dejar el seno de Dios cuando se encuentran así desde que nacen pequeños y desnudos entre los hombres? Vino a los hombres y agua a los caballos. Habían llegado 4 nuevos viajeros. Cosette pensaba tristemente, porque aun cuando no tenía más que 8 años había padecido ya tanto que empezaban con el aire lúgubre de una mujer de edad. Tenía un párpado negro de un puñetazo que le había dado la Thénardier, por lo cual de vez en cuando decía esto, que fea está con su cardenal en el ojo. Cosette pensaba pues que estaba oscuro, muy oscuro, que había sido preciso llenar de pronto los jarros y las botellas en los cuartos de los viajeros recién llegados, y que se había terminado el agua en la fuente, lo que tranquilizaba un poco era que en la casa de Thénardier no se bebía mucha agua. No faltaban personas que tenían sed, pero esa sed se aplaca más con el vino que con el agua. El que hubiese pedido un vaso de agua entre los de vino habría sido mirado como un salvaje para aquellos hombres. Hubo sin embargo un momento en que la pobre niña tembló. La mujer de Thénardier levantó una tapadera de una cacerola que hervía el fuego. Después tomó un vaso y se acercó con presteza a la fuente. Dio vuelta al grifo. La niña tenía levantada la cabeza y seguía todos sus movimientos. Solo salió un delgado chorro de agua que llenó el vaso hasta la mitad. Calle, dijo, ya no hay agua. Después hubo un momento de silencio. La niña ni respiraba siquiera. Va, continuó Thénardier examinando el vaso lleno solamente hasta la mitad. Bastante habrá con esto. Cosette volvió a su trabajo, pero durante un cuarto de hora el corazón le latía hasta querer saltarle del pecho. Contaba los minutos que pasaban y solo deseaba que llegase el día siguiente. De vez en cuando uno de los bebedores miraba hacia la calle y exclamaba: «Está oscuro como boca de lobo», o «Solo los gatos irían por la calle sin luz a estas horas». Y Cosette se estremecía. De pronto uno de los mercaderes ambulantes hospedados en el bodegón entró y dijo con voz dura: «A mi caballo no le han dado de beber». «Sí, por cierto», dijo la mujer de Thénardier. «Os digo que no, buena mujer», contestó el mercader. Cosette había salido de debajo de la mesa. «Oh, sí, señor», dijo. «El caballo ha bebido y ha bebido en el cubo que está lleno. Yo misma le he dado de beber y hasta le he hablado». Esto no era cierto. Cosette mentía. Vaya, una muchacha que no levanta tanto como el codo y que echa unas mentiras como una casa, dijo el mercader. Te digo que no ha bebido, tu nantuela. Cuando no bebe tiene un modo de resoplar que conozco perfectamente. Cosette insistió añadiendo con voz enroquecida por la angustia: «Vaya, se ha bebido y muy bien». Bueno, bueno, replicó el mercader colega, que den de beber a mi caballo y concluyamos. Cosette volvió a meterse debajo de la mesa.
Tiene razón, dijo la Thénardier. Si el animal no ha bebido, es preciso que beba. Eh, mm, es preciso que beba. Después, mirando a su alrededor y viendo dónde está inclinóse y vio a Cosette acurrucada al extremo de la mesa, casi debajo de los pies de los bebedores. ¿Quieres venir?, gritó la Thénardier. Cosette salió de la especie de agujero en que se hallaba metida. La Thénardier continuó. Señorita lechuza, vaya a dar de beber a este caballo. Pero señora, dijo Cosette débilmente, si no hay agua. La Thénardier abrió de par en par la puerta de la calle. Pues bien, ve a buscarla. Cosette bajó la cabeza y fue a tomar un cubo vacío que había en el rincón de la chimenea. El cubo era mayor que ella y la niña habría podido sentarse dentro y aún estar cómoda. La Thénardier volvió a sus hornillas y probó con una cuchara de palo el contenido de la cacerola, gruñendo al mismo tiempo. En la fuente la hay, buen remedio. Creo que habría valido más arreglar las cebollas. Después se puso a buscar un cajón donde había unos cuartos, pimientas y escalonia. Mira tú, sapo, añadió. A la vuelta comprarás un pan al panadero. Ahí tienes una moneda de 15 sueldos. Cosette tenía un bolsillo en uno de los lados del delantal. Tomó la moneda sin decir palabra y la guardó en aquel bolsillo. Después permaneció inmóvil con el cubo en la mano y delante de la puerta, abierta de par en par. Parecía estar en esperar que fuesen a socorrerla. ¿No oyes que vayas?, gritó la Thénardier. Cosette salió y la puerta volvió a cerrarse. Entrada de una muñeca en escena. Se recordará que la hilera de tiendas al aire libre que empezaba en la iglesia llegaba hasta el bodegón de Thénardier. Estas tiendas cuyos dueños esperaban el paso de mucha gente que debiera ir a la misa del gallo, estaban alumbradas por velas de cebo que ardían en cucuruchos de papel, lo cual, como decía el maestro de escuela de Montfermil, sentados en aquel momento junto a una mesa de la casa de Thénardier, producía un efecto magnífico. En cambio, no se veía una estrella. La última de las barracas situadas precisamente frente a la puerta de la Thénardier era una tienda de juguetes, toda relumbrante de oropeles, de abalorios y de magníficas cosas de hojalata. Era primera línea, y delante de todo esto había puesto el tendedero, sobre un fondo de servilletas blancas, una inmensa muñeca de cerca de 2 pies de altura, vestida con un traje de crespón color de rosa, adornado de espigas de oro en la cabeza y con pelo verdadero y ojos de esmalte. Esta maravilla había sido durante todo el día objeto de la admiración para los mirones de menos de 10 años. Si que hubiesen hallado en Montfermil una madre bastante rica o bastante pródiga para comprarse a su hija. Eponina y Selma habían pasado horas enteras contemplándolo, y hasta la misma Cosette, aunque es cierto que furtivamente, se había atrevido a mirarlo. En el momento en que Cosette salió con su cubo a la mano, por sombría y abrumada que estuviera, no pudo menos que alzar la vista hacia la prodigiosa muñeca, hacia la señora, como la llamaba. La pobre niña se quedó petrificada. No había visto aún tan cerca como entonces la muñeca. Toda la tienda le parecía un palacio. La muñeca no era una muñeca, era una visión. Era la alegría, el esplendor, la riqueza, la dicha, que aparecía como una especie de brillo quimérico ante el pequeño ser relegado tan profundamente a una miseria fúnebre y fría. Cosette medía con esa sagacidad candorosa y triste de la infancia, y la misma que separaba a la muñeca. Se decía que era preciso ser reina, o a lo menos princesa, para tener una cosa así. Consideraba el bello vestido color de rosa, los magníficos cabellos alisados, y decía para sí que feliz debe de ser esa muñeca,
Sus ojos no podrían separarse de aquella tienda fantástica. Cuanto más miraba, más se deslumbraba. Creía estar viendo el paraíso. Detrás de la muñeca grande había otras cosas que le parecían hadas y genios. El tendedero se paseaba por el interior de su barraca. Le producía en cierto modo el efecto de un padre eterno. En esta adoración lo olvidó todo, hasta la comisión que le habían encargado. De pronto la bronca voz de la Thénardier la hizo volver en sí. ¿Cómo, bribonzuela? ¿No te has ido todavía? Espera, allá voy yo te compondré. ¿Qué tienes tú que hacer ahí? La Thénardier había echado una mirada hacia la calle y había visto a Cosette en éxtasis. Cosette echó a correr con su cuba a toda velocidad que podía.